Próxima estación, Bitácora Migrante. Compartiremos con ustedes narraciones de quienes migran, un recorrido sonoro por los relatos de nuestra América. Somos Luz Ángela, Ireri y quien les habla Verónica. Migrantes conociendo historias de migrantes. En esta temporada nos adentraremos en historias, explorando distintos aterrizajes como punto de partida. Llegué con mis maletas, solo con mis maletas, y las emociones de mi familia en la distancia. Era octubre, estábamos en primavera, pero para mí era invierno. Yo venía del lugar del amor, del lugar del sol, y llegué a este lugar que a veces puede ser tan frío. Este es un fragmento del libro El amor tiene segundas partes, de la escritora cubana Yusleidi Fernández. Refleja lo que para ella significó migrar, terminar una relación de pareja de muchos años y reencontrarse consigo misma. Si bien el libro envuelve una historia de amor, ella nos contó que lo esencial son las formas que utilizó para autoconocerse y para crecer, para no quedarse en el lugar en el que ya estaba, sino para construir una versión de sí misma mejor, con las experiencias que la vida le estaba dando. Esto de migrar hace que cada cual tenga un viaje distinto, ¿no? Y entonces si alguien que lo escuche de pronto está en su viaje y cualquiera de tus entrevistas le sirve para algo como referencia, eso está buenísimo. Porque la migración conlleva una pila de emociones ahí que uno a veces ni sabe que tiene dentro, ni que se van a expresar de esa manera. En este capítulo, Yusleidi nos cuenta los motivos que le impulsaron a migrar, los retos a los que se enfrentó y las enseñanzas que le dejó el camino. En Uruguay encontró la estabilidad económica que estaba buscando y un espacio propio al que podría llamar hogar. Mi nombre es Yusleidi Fernández del Monte y en Cuba soy de Matanzas, pero dentro de Matanzas, dentro de un pueblito que se llama Colón. Y en Cuba tenía una vida que para mí estaba bien y estaba feliz, en el sentido de toda la parte esa emocional, de que estás satisfecha con tu trabajo, estás satisfecha con las cosas que estás haciendo en ese momento. Y así estaba yo. Trabajaba en la universidad, yo soy graduada de ingeniera en sistemas, entonces trabajaba en una universidad como profesora y como analista de sistemas y programadora en los proyectos. Tenía una buena relación y en la parte familiar todo estaba bastante bien. El punto que me hizo migrar, y fíjate que ni tan siquiera me planteé esta migración por tanto tiempo, solamente iba a salir un tiempo, tratar de mejorar la situación económica mía y de mi familia y regresar. Y en mi mente eran solo 3 años. Iba a estar fuera 3 años, trabajaba, progresaba económicamente y regresaba a Cuba. Y entonces migré por eso, por la economía, solo por eso. Cuba es un símbolo cargado de muchos significados y que despierta acaloradas discusiones entre admiradores y opositores. Las garantías en derechos como la salud y la educación sobresalen frente a otros países de América Latina, pero al mismo tiempo las condiciones de vida se complican por el histórico bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos, así como por errores y contradicciones internas. ¿Qué mejor que escuchar a alguien que ha vivido en la isla y que pueda compartirnos reflexiones sobre su cotidianidad? Entonces, hay quien, basado en su experiencia de vida y en cosas que le han pasado, pues salen no queriendo regresar más. Y hay otras personas, y en ese grupo de personas me ubico yo, que son capaces de reconocer todo lo bueno que hay y más viviendo hoy, mirando otra realidad, no solo mía, sino también de otros amigos que han migrado, capaces de reconocer lo bueno que hay, pero a su vez reconocer de que se necesita quizás un cambio de mentalidad, quizás una actualización de modelos. El mundo ha cambiado muchísimo
y ese cambio conlleva a que las economías, las políticas se reformen y se actualicen en función de lo que necesita hoy la sociedad. Entonces en Cuba ha pasado eso. Y la parte que en mi opinión se ha dañado muchísimo más y que ha causado un deterioro no solo de lo que es la economía, sino incluso de la calidad de vida del ser humano en todos los aspectos, es la economía. No es un secreto que Cuba está bloqueada económicamente. Hay quienes solamente le achacan a que es el gobierno, que el gobierno tiene parte de culpa, está claro. Pero también está la parte del bloqueo y todo esto conlleva que la situación económica sea insostenible. Por ejemplo, yo me gradué y yo me acuerdo que en el ímpetu eso de la primera vez que te gradúas, uno cree que va a resolver todos los problemas y recibes tu primer salario y te quedas como, no puedo hacer absolutamente nada. Y entonces a eso se suma que cuando sales a otros países y ves colegas de tu profesión con mismo nivel de conocimiento, mismo nivel de sacrificio, pues ven remunerados sus esfuerzos de otra manera. No es que quieras hacerte rico, es simplemente que quieres tener lo básico para que tu familia esté bien económicamente. Entiendo a su vez que eso no lo es todo, pero bueno, es una parte importante. O sea, poder decidir, quiero hacer esto con mi economía, y me refiero a economía, de que la economía es el sustento de prácticamente todos los sueños que puedes tener, porque tú puedes tener muchas ideas, muchos sueños, pero si no tienes cómo llevarlas a cabo, a veces la perseverancia solo no alcanza. Lo más básico, que te cases y te quieras independizar. ¿Con qué dinero vas a construir esa casa para hacer un nuevo proyecto de vida? ¿Qué planes hay para adquirir una vivienda? Entonces, cosas como esas te llevan a plantearte la migración. Yusleidi tenía una amiga que llevaba varios años viviendo en Uruguay y le iba bastante bien en su trabajo en sistemas. Fue ella quien le sugirió ir a probar suerte a Montevideo. Ella le apoyaría en el proceso de adaptación. Pero el trámite de la visa de Yusleidi demoró mucho más de lo planeado y cuando finalmente consiguió viajar, su amiga ya no estaba en Uruguay. De cualquier forma, eso no le impidió seguir con su plan. Y me fui así, con esa valentía y con esa emoción de no saber qué hay más allá. Aún así me despedí llorando de todo el mundo y todos me decían, pero no decías que no ibas a llorar, pero es que es un sentimiento que uno no lo puede explicar. Por más que tú trates de encontrarle palabras, no hay. Porque incluso tú sabes, yo siempre he sabido que regreso. Es decir, me voy y sé que regreso. Pero aún así, el corazón se te oprime de una manera que no tiene nombre. Y así fue mi salida. Entre llanto, alegría por la expectativa de lo que iba a ver en mi mente con todo este plan de que voy a lograr las cosas que quiero y así llegué. Por medio de conocidos, consiguió un apartamento que compartió con otra chica cubana. Los primeros días en Montevideo fueron para entender y conocer esa nueva ciudad en la que estaba viviendo. Me acuerdo que yo me paraba en el balcón y lo primero que me llamó la atención fueron los semáforos, porque no tenía yo cultura de eso de los semáforos para cruzar la calle. Y me acuerdo que estuve una mañana entera desde el balcón mirando cómo cruzaban la calle. Cuando está la verde pasan, cuando está la roja, esto, porque yo decía, bueno, y ahora cuando yo salga sola, ¿cómo le hago? Y entonces esas fueron una de las primeras cosas, salir y pararme en la esquina y esperar a que todos fueran a cruzar con la verde y regresar y ver la roja y parar. Es increíble que una cosa tan simple y que haya hecho algo tan... fue lo primero. Después otra de las cosas, como ciudad me gustó, la encontré muy bonita desde el primer momento y muy calmada. Y luego yo siento que tiene muchas cosas en común con Matanzas y con La Habana. Porque es de esos lugares en los que tú puedes caminar tranquilamente.
Entonces desde el primer momento me generó esa confianza de que no iba con miedo, iba segura, no tenía miedo como en otros lugares de sacar el teléfono. Entonces por ahí tenía bastante seguridad. Y luego otras de las cosas que me llamaron la atención es que aquí ocurren cada cierto tiempo como si fueran unos temporales, pero unos temporales que te mueven. Vas caminando por la calle y el aire te... Y a mí eso la verdad que me impresionó muchísimo, me asusté. Y, y fue tremendo. Ya después te adaptas, ¿no? Pero al inicio fue tremendo, tipo entrar a un comercio y respirar porque como que era mucho para mí. Yuslady encontró trabajo rápidamente, pues una conocida que ya trabajaba en ese lugar la recomendó. Y mi primer trabajo fue una sorpresa tremenda porque yo llegué a la entrevista y justo cuando entra por la oficina conocí a la mitad de la empresa. La mitad de la empresa eran cubanos que trabajaban en mi universidad. Y entonces fue como que todo el mundo salió en el recibimiento ese y de una me aceptaron. No sé si por la entrevista o porque los conocía casi todos. Y la verdad que me fue muy bien. Me fue muy bien. Fue ahí justo donde comencé a trabajar y estuve casi 2 años en esa empresa. Junto con Estados Unidos y Brasil, Uruguay es una potencia en el desarrollo de software en América, y la gran mayoría de su mano de obra en este campo es extranjera. Cubanos, venezolanos, colombianos, mexicanos, argentinos, brasileños e hindúes encabezan la lista. Pero en cuanto a los salarios, hay algunas cosas para tener en cuenta. Una de las preguntas que te hacen es, bueno, ¿y cuánto vas a ofertar? Es decir, que tú le pones precio a tu trabajo. Y entonces para nosotros eso lleva un cambio súper fuerte, porque a veces te da hasta pena, porque por la falta de cultura, ¿no? Te da hasta pena decir, no, mi trabajo vale tanto. Entonces se genera mucho debate en función de eso, de que cada cual cuenta su experiencia, cómo lo dijo, cómo pidió un aumento de salario, y en función de eso, pues uno va yendo en ese sentido. Decir que en América Latina casi todos hablamos español no implica decir que todos hablamos el mismo español. Las palabras para nombrar las mismas cosas cambian, los acentos son diferentes, las maneras de expresarnos. Esto fue lo que Yusla descubrió en su trabajo. Y bueno, el desafío que tiene todo el que migra de comenzar a aprenderse las nuevas palabras e incluso las formas de hablar, porque nosotros los cubanos hablamos siempre en modo imperativo. Haz esto, alcánzame esto, es la manera en que nos dirigimos y para nosotros está bien, pero sin embargo aquí es como que en ese sentido es más protocolar, entonces tú no das esa voz de mando, sino que tienes que decir, te animas a hacer tal cosa, y entonces aunque sea algo simple, al inicio conlleva un cambio incluso en la manera de hablar y de dirigirte a otros. Creo que por ahí el mayor desafío. Otro desafío que tuvo que enfrentar fue darle la cara a la soledad. En esa época ni tan siquiera yo puedo decir que tenía una vida social propiamente dicho, porque todo se limitaba más bien a el trabajo, del trabajo a la casa. El hecho de haber llegado sola hizo que tuviera que rehacer mi vida por completo. Y esos amigos comenzaron a llegar justo con el propio trabajo. Entonces después de estar aquí tipo 5 o 6 meses fue que comencé a tener una vida social, de tener a alguien con quien salir, de tener a alguien con quien compartir. Y yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que me dejó, porque aunque en el primer momento fue duro, porque hay veces que necesitas hablar y obviamente no tienes a nadie con quien expresarte de la manera en la que quieres, ¿no? Pero para mí fue súper bonito porque fue la primera vez que aprendí a vivir conmigo misma. Nunca había tenido que experimentar esto de ir a comer sola a un restaurante, de querer ir a un lugar e ir sola.
y disfrutarlo igual. Entonces creo que esa primera parte fue las cosas más bonitas. Que si al principio eran un desafío bastante grande, porque por naturaleza soy bastante social, después se convirtió en algo bonito. América Latina es por definición una tierra de encuentros y conflictos entre distintas comunidades étnicas, pueblos y culturas. Ese es su signo y su esperanza, su verdadero capital humano y cultural. Nuestra América mestiza, decía el gran pensador cubano José Martí, a lo que podríamos agregar nuestra América mestiza, indígena, negra y migrante. La Declaración de México de 1982 proclamó el derecho de los pueblos, naciones y comunidades a su identidad cultural. Cada cultura, se dijo, representa un conjunto de valores únicos e irreemplazables, ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar presente en el mundo. A lo largo de Latinoamérica, entonces, nos encontramos una gran variedad cultural que la hace rica y diversa, y con la que Yuslady se enfrentó desde pequeñas sutilezas como la risa y la danza, hasta detalles más cruciales como la forma de expresarse. Porque obviamente la cultura cubana es muy diferente. Nosotros tenemos esa mezcla de español con africano y ha hecho algo que realmente yo siento a veces que es hasta único, ¿no? A veces la veo un poco en los brasileños. Tienen algo así también, de esa risa, de esa espontaneidad, Pero por la otra parte, yo siento que el uruguayo es como que muy educado, porque te lo dicen todo con una amabilidad y con una educación y una genialidad que tú dices, wow, qué persona tan abierta, ¿no?, a todo este cambio que está ocurriendo en su país, porque en Uruguay en los últimos años han migrado muchísimas personas y eso obviamente lleva a un cambio cultural y un cambio en sus espacios y en sus vidas, y yo creo que de manera general pues lo hacen bastante bien. De recibir a extranjeros en su tierra, creo que lo hacen bastante bien, son bastante amables en ese sentido. A Yuslady, migrar también la llevó a cuestionarse sobre los paisajes étnicos, la negritud y las formas del racismo que ella misma había incorporado desde su infancia, por ejemplo, a través de los patrones de belleza. Cuando yo llegué en el 2016, a mí me llamó mucho la atención que yo iba caminando por las calles y no había negros. No habían personas negras en las calles que yo habitaba. Y yo pensé, bueno, quizás sea en un país donde no hay negros. Y luego con el tiempo, y un poco como que preguntando, ¿no? Me explicaron que los negros por lo general viven en otros barrios más para la periferia. Entonces, en el centro de la ciudad, en los lugares más céntricos, uno no ve representación de negros uruguayos. Ahora con el tiempo sí, han existido un poco de cambios y también por tantos años viviendo en este lugar, pues de pronto conoces alguna que otra persona negra. Y luego la migración ha sido tan fuerte de dominicanos, de cubanos, que han pintado sus calles en el sentido de que se ve una diversidad tremenda. Y bueno, eso lleva a que lleguen personas que entiendan mejor todo lo que es el pelo afro y todo eso. Yo en particular, la verdad que lo sufrí muchísimo porque, bueno, cuento corto, yo terminé cortándome el pelo porque no sabía cómo manejarlo. Y esto lleva un mal de fondo, no es solo la migración. Incluso en Cuba nos enseñan desde niña a que la manera en que uno tiene que llevar el pelo es alisado. Y entonces a mí me pasó algo tremendo con mi pelo, porque de pronto yo llevaba, y te estoy siendo totalmente sincera, prácticamente más de 18 años sin yo ver mi pelo natural. Yo siempre me alisaba. Yo no tenía conciencia de cómo era mi pelo natural y ni tan siquiera sabía cómo manejarlo.
Y entonces me vi totalmente perdida en ese sentido. Es una de las cosas que cambié en mi vida. ¿Cómo no voy a saber manejar mi pelo, lo que realmente yo soy? Y bueno, pero sí, encontré a esa persona dominicana, después encontré a otra persona nigeriana y fui encontrando la manera de llevar mi pelo y acomodarlo como me gusta y como él realmente es. De pronto había cambiado muchas cosas en mi vida, algunas de forma consciente, otras sin ni tan siquiera darme cuenta. Encontré mi lugar favorito, un curvo camino de piedras en medio del río La Plata, donde el viento y el silencio hacen un baile sin igual, y al mirar al río puedes ver las piedras tranquilas en el fondo mientras el aire toca tu piel. Era normal estar ahí cualquier mañana de domingo, pensando, hablando del universo, agradeciendo a la vida por las tantas cosas buenas que tengo. Poco a poco, Yuslady consiguió acomodarse, crear su propia rutina y pagar las deudas que había adquirido por el viaje. Finalmente, pudo conseguir su propio espacio, un apartamento en el centro de la ciudad, en un barrio que ya conocía, que le gustaba y donde se sentía cómoda de vivir. Y la verdad que ese apartamento yo le agarré muchísimo cariño porque es como que fue el primer lugar donde yo empecé yo digo que a renacer nuevamente, ¿no? Porque obviamente una cosa es vivir con otra persona y otra cosa es vivir completamente sola, porque ahí aparece la soledad. Y, y bueno, la verdad que mucho cariño a ese apartamento. Y recuerdo que en aquel lugar como que de pronto te empiezas a ser conocido y conoces al señor del puestecito, a la señora de la panadería y llegas y yo me siento muy a gusto cuando llego y saludo y entablo conversaciones, aunque sean corticas, incluso a la persona que cuidaba la calle, hoy en día nos vemos y como que nos saludamos porque siempre estaba, incluso a veces salía y llegaba tipo 9 de la noche de la escuela de inglés que iba y estaba el señor ahí, y yo como que, ay, estoy segura, está ahí el señor que cuida la calle y así. Y nada, empiezas a querer esto y a tener lugares favoritos y si quiero pensar ya sabes dónde vas a pensar porque es donde mejor te sientes. Empiezas a tener amigos que en el contexto de la migración muchos llegan a ser hasta familias. Son muchas las anécdotas que nos contó de su experiencia viviendo sola, como el día que le tocó reparar el lavamanos en su casa y enfrentarse a latiguillos, medidas y otros conceptos desconocidos que entre idas y venidas a la ferretería consiguió solucionar, lo cual fue un gran logro personal. Otro día se me explotó la tapa del tomacorriente y me quedé completamente oscuras a las 11 de la noche. Y entonces a esa hora no sabes a quién vas a llamar, qué vas a hacer, cómo, pero son de las cosas que te van integrando, ¿no? A lo que es tu vida real en este momento. Porque luego pasa, y no sé si a todas las personas que miren le pasan eso, que tú estás viviendo aquí, pero tú no te sientes aquí. Tú estás aquí y tú estás pensando en tu casa en Cuba, en tu familia en Cuba, pero en verdad cuesta entender que tu vida ahora es justo donde tú estás. Tú quieres y todo a tu familia y a tus amigos y todo lo que tienes allá, pero tu realidad es en ese lugar. Y entonces todas estas cosas te hacen ver que tu realidad está ahí y que tienes que integrarte y que tienes que aprender a enfrentarla y que te tienes que reconstruir tu vida con todo lo que llevas, con tus lugares favoritos, con donde te gusta ir a leer, con la música que te gusta escuchar ahí en ese lugar, aunque no sea el tuyo. Y creo que ese periodo fue eso, rehacer mi vida entera en este nuevo lugar. Y eso lo hice después que tuve que vivir sola. Cuando salió de Cuba, Yuslady tenía una pareja, pero la relación a distancia se complicó y decidieron terminar. Sin embargo,
lo que la distancia separó, el tiempo volvió a unir. De nuevo la vida, que juega juega sus piezas y hace sus movimientos y en un punto pues nos volvió a unir. Nos volvió a unir y creo que todo esto valió la pena porque cada cual por su parte creció, conoció cosas nuevas, tuvo su aprendizaje y en el punto en el que retomamos pues somos dos personas totalmente diferentes a lo que éramos en aquel momento, pero creo que para bien, con más madurez, con más independencia, con más determinación, con más autovaloración cada quien en su propio viaje y creo que nada, que si voy a decir que la migración ha dejado cosas positivas en mi vida, esa es una de la persona en la que yo me he convertido hoy. Así lo plasmó en uno de los poemas de su libro. Día que nos encontremos, la tierra va a temblar, y los árboles se moverán sin sentido y con sentido. Cuando nos volvamos a ver, el aire moverá nuestras ropas como quien las quiera arrancar, y el ruido se hará tan insignificante, tan mudo, tan silencioso. Y tú no podrás dejar de mirarme. Tú no podrás dejar de saborearme con ojos alborotados. Te preguntarás 1000 veces, ¿cómo dejé ir a mi amor? El libro, El amor tiene segundas partes, acaba de ser publicado por la editorial independiente Grupo Igneo y está disponible en formato físico y como ebook en Amazon y en la plataforma de la propia editorial. Y próximamente se encontrará en librerías de diferentes países. Para estar al tanto del mismo e informaciones adicionales, pueden seguir a Yuslady en su Instagram, @mivozhabla, y en su canal de YouTube con el mismo nombre. Bitácora Migrante es un podcast independiente. En esta ocasión agradecemos a Yuslady por contarnos su historia y leernos algunos tramos de su libro. En la locución, Ireri Ceja. El libreto fue escrito por Ireri Ceja y quien les habla, Verónica Vélez, y la edición fue realizada por mí. Idea original de Luz Ángela Rojas, Ireri Ceja y Verónica Vélez. Agradecemos a Manu Chao por nuestra canción de apertura y cierre, Mary Blues. Puedes escuchar Bitácora Migrante en tu plataforma de podcast preferida. Y si te gusta nuestro proyecto, puedes seguirnos en Instagram y Facebook como @podcastbitácora.migrante. En nuestro próximo capítulo, escucharemos la historia de un centroamericano quien nos comparte su experiencia. Él atravesó la frontera de los Estados Unidos con la ayuda de los coyotes, estos que no siempre son aliados. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Próxima estación, Esperanza.